Ahí está. Buenos días, chicos, buenos días. Perdónenme la demora, tuve que levantar un momentito en la clase que acaba de terminar. Bueno, vamos dándole, porque si no, se nos va a ir el tiempo. Ayer hice, así como rápidamente, creo que no fue con ustedes, pero se los comparto esta fotito porque a lo mejor les sirve para ir completando su rutina de pensamiento, ¿no? Así como parte del tercer paso, o a lo mejor esto ustedes ven que les deja la necesidad de ir a investigar algo de lo que está aquí, porque todavía no está suficientemente claro. Entonces, a ver, por ahí sí les sirve. Ahí les voy. Ay, creo que no se vio completo, pero un poquito más arriba. Ahí, sí, ya está. Ahí está. Ay, y luego, bueno, esa como gaviota que ven ahí en el numeral 1 del inciso B, de que para el efecto de que se modifique dejando en libertad a la recurrida, esa gaviotita que está ahí es libertad. Y creo que ya no puse ninguna otra, no puse ninguna otra cosita así rara que solo yo me entienda, creo que no. Y entonces, bueno, pues estábamos hablando de recurso de revocación y del proceso que se va agotando adentro del recurso de revocación y distinguíamos, bueno, pues 3 etapas, ¿no? Y entonces, pues respecto de estas 3 etapas, pues a ver si alguien nos ayuda a retomarlas. Y luego adentro de esta primera etapa, decíamos, bueno, pues hay un escrito inicial y este escrito inicial tiene elementos comunes con la resolución que también son elementos que van adentro de cada uno de los escritos que se van presentando adentro de los procesos, ¿no? Entonces, a ver si pues alguien nos ayuda a recordarlos. Muy bien. ¿Y saben qué? Creo que a usted no les había avisado que mañana voy a ir a la ESCA, entonces no voy a estar con ustedes, pero no sé si les había dicho uno. No, profesora, no nos había comentado. Ah, ok. Bueno, es que fíjense que, bueno, pues me mandaron llamar para hacer estos trabajos de actualizar los materiales de la plataforma, porque pues, son materiales que están ahí desde 2008, entonces parece ser que ahora sí ya van a trabajar en la actualización de los materiales y me invitaron a trabajar en fundamentos de derecho. Entonces, pues resulta que mañana tengo una reunión de trabajo acerca de estos materiales, pero pues es en una hora en la que pues o estoy con ustedes o llego a tiempo. Entonces, pues no voy a poder estar con ustedes el día de mañana, por lo cual, pues los invito a que en nuestro tiempo, el de 9 a 10, pues ahora sí terminen su rutina de pensamiento y si ya tienen la primera parte del organizador, pues chequen ustedes qué es lo que les hace falta desarrollar ahí para que pues ya vayan construyendo la tercera parte, que pues es comparar lo que vamos aquí diciendo y lo que ustedes investigaron para que pues tengan bien claro a qué llegamos, como por ejemplo en esta parte de la resolución, que es una parte que yo les acabo de compartir y que a lo mejor ya les permite ver con claridad qué es lo que hay que identificar, conocer, esclarecer respecto de las resoluciones para entender su importancia adentro del recurso de revocación como parte de la primera parte y como parte de la última parte también, ¿no? Como componente de la primera parte y como componente de la última parte, ¿no? Y ya, creo. Entonces, pues mañana no los veo hasta el lunes, no, el lunes no, hasta el martes. Hasta el martes. El martes, los veo hasta el martes, ¿vale?
Entonces, bueno, pues ahora sí retomo mi pregunta. ¿Quién me comparte de lo que estábamos platicando ayer, las etapas del proceso del recurso de revocación, qué nombres le pusimos, no sabemos a qué se refieren, o o qué otra cosa decíamos, o los elementos que les son comunes a las resoluciones y a los escritos iniciales? Y entonces voy con Isabel, después con Gerardo y después con Magali. Y mientras abro la lista. Bueno, ayer estábamos hablando como el proceso del recurso de revocación, que dijimos que eran 3 etapas. La etapa de inicio, que la llamamos como la fijación de la litis, la segunda etapa, que era la etapa probatoria, y la tercera etapa, que es la resolutiva. Nos quedamos viendo ver lo del escrito inicial, pero también dentro de la etapa de inicio dijimos que tenía 3 como apartados que habíamos ya hablado ellos anteriormente, que era el rubro, el proemio y lo del protesto, pero yo encontré también, bueno, creo que lo mencionamos, pero encontré en el código que dice que para que se presente el recurso, se tienen 30 días después de que se haya presentado la notificación. Y pues básicamente es eso lo que vimos de las etapas del proceso de recurso de revocación. Ok, pero ese que nos mencionaste de los 30 días, ¿será un requisito o un plazo? Es que dice, bueno, en el artículo dice, debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a aquel que haya surtido efecto su notificación. Entonces me supongo que como el plazo que se tiene Ah, dentro de esos 30 días para presentarlo. para presentar el recurso de revocación, que casualmente es el mismo plazo que se tiene para presentar el juicio de nulidad. El único que cambiaría es el plazo para presentar un amparo, ¿no? Que en este caso, si fuéramos, por ejemplo, de una resolución de una visita domiciliaria a un amparo, ¿alguien sabe de cuántos días disponemos? De 15 días. ¿Y alguien se acuerda a qué tipo de amparo podríamos recurrir si vamos, por ejemplo, de una resolución de una visita domiciliaria al amparo? ¿A qué tipo de amparo podríamos acudir? Ya se les olvidó. Bueno, Al, ¿a cuál, Isa? al directo. El directo es ese que va en la trayectoria que agota todas las instancias. ah, entonces sería el indirecto porque dice que Al exacto. indirecto. Porque se saltó exactamente, sería al indirecto. Bien, gracias, Isa. Y luego, ¿quién dije primero? ¿Gera o Magali? Creo que yo, profesora, pero si quiere la compañera primero. Vas, Magali. Ah, sí, bueno, también el día de ayer estábamos, como ya dejando más en claro lo que eran las partes de las resoluciones, bueno, de los escritos, que mencionábamos que en lo que eran las resoluciones se encontraban lo que era, bueno, regularmente en todas se encontraba lo que era el premio, el rubro y la razón, fe y legalidad. Y ya dentro de las resoluciones también se encontraba lo que eran los resultandos, que era como lo que había acontecido previamente a lo que se estaba interponiendo como el medio de defensa, y se encontraban también los considerandos y los resultandos. Y bueno, también dentro de las etapas, mencionábamos que pues también las podemos conocer como la etapa inicial, intermedio o final. Y bueno, ya en cada una es lo que mencionaba mi compañera, que en la inicial pues era la litis, la intermedia era la probatoria y la final era la resolutiva. Ok, nada más recuérdanos otra vez el último capítulo de las resoluciones. Los resolutivos. Ándale, resolutivos. Ok. Y en los resultandos están la narración cronológica de los hechos acontecidos, ¿dónde? Este,
Bueno, es como los hechos acontecidos previamente Ajá. a el medio de defensa que se está interponiendo, Pero ¿qué tan previamente? antes de que se interpusiera el medio de defensa, no sé, digamos, lo que pasó dentro de la visita o bueno, ahí creo que ya me confundí un poco, pero era, bueno, sí antes de lo que se interpusiera del medio de defensa era como lo que, ¿no? Si era antes de que se interpusiera el medio de defensa, ¿va en los resultandos? Te pregunto. Sí, Mm, Los resultandos son la narración cronológica de lo acontecido en el proceso que se está resolviendo. Entonces, si se trata, por ejemplo, de un recurso de revocación, la narración cronológica, es decir, los resultandos, tendrían como primer punto, como primer numeral, la presentación del escrito inicial del recurso de revocación. ok. Por ejemplo, si tú dispones nada más del capítulo de resultandos y ves ahí que dice, se notificó la orden de visita, se requirió la información y se entregó la carta de derechos del contribuyente y nos identificamos frente a él, se desahogaron los requerimientos de información según este y esta actas parciales y complementarias, se le dio el uso de la voz al contribuyente en el acta final. Si tuvieras esos resultandos, esa resolución, ¿de qué me dirías tú que es? De una visita domiciliaria. De una visita domiciliaria, porque está ahí la narración cronológica de lo que sucedió adentro del proceso de la visita domiciliaria. Y si tuvieras unos resultandos que dicen, se presentó el escrito inicial del recurso de revocación, se admitió a trámite, se tuvo por contestado este recurso de revocación, se tuvieron por admitidas las pruebas, se tuvo por desahogada cada una de las pruebas, se tuvieron por presentados los alegatos de ambas partes y ahora se emite esta resolución. Esa resolución, ¿a qué corresponderá? A un recurso de revocación. A un recurso de revocación. Entonces, en los resultandos, lo que vemos sí es la narración cronológica de los hechos, pero solamente los hechos que sucedieron adentro del proceso que está resolviendo esa resolución. Por ejemplo, si dijera, se presentó la demanda de amparo, la autoridad responsable emitió su informe justificado, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y ahora estamos aquí reunidos para emitir esta resolución. ¿A qué proceso crees tú, te imaginas que corresponda a esa resolución? A un amparo. A un amparo, claro, ¿no? Y entonces ahí esos resultandos, sí, son la narración cronológica de hechos, circunstancias, las cosas que fueron pasando, pero solo exclusivamente adentro del proceso que se está resolviendo. ¿Sí? ¿Me cachas? Sí, profesora. ¿Ya se te deshicieron las bolas? Sí. Ok. Jera, Sí, profesora. Bueno, yo iba a mencionar lo que ya mencionaron, lo de los resultandos, los considerandos y los resolutivos. sí. Los resultados es la narración cronológica de los hechos, Ujú. los Pero ¿cuáles considerandos, hechos? de los hechos, de los hechos que acontecieron desde el inicio del proceso que se está resolviendo. Ujú, Y luego tenemos los considerandos, que es la argumentación lógica jurídica, para ujú, así llegar a los resolutivos. Y ya ujú. los resolutivos es la parte final del proceso. Ok. Y entonces, si el juzgador que está emitiendo esa resolución necesita poner ahí adentro de su resolución no una cronología de lo que sucedió adentro de su proceso. Por ejemplo, si se tratara de un recurso de revocación y la administración jurídica necesita poner
no un antecedente del recurso de revocación, sino un antecedente relativo a algo que sucedió, por ejemplo, adentro de la facultad de comprobación que dio origen a la resolución que se está combatiendo en ese recurso de revocación. Si la administración jurídica pusiera ese antecedente que sucedió adentro de la facultad de comprobación, ¿en qué capítulo de la resolución lo pondría? ¿Cómo ves, Gera? Dentro de los resultados, los considerandos y los resolutivos. Ajá, ¿en cuál de los tres? ¿Me explico más? Sí, profesora, que no, como que no entendí bien. A ver, Por favor. imagínate que es la administración jurídica la que está emitiendo una resolución en un recurso de revocación. Y entonces, esta administración jurídica dice, ahí adentro de su resolución, dice, tomando en cuenta los antecedentes de cumplimiento del contribuyente en los años anteriores, voy a resolver, ¿no? Lo dice ahí adentro de su resolución. Esa consideración, que es una narración cronológica de algo que sucedió respecto de ese contribuyente en algún momento, pero que es algo que sucedió afuera del proceso del recurso de revocación, es decir, que no sucedió después de que se presentó el escrito inicial del recurso de revocación y no sucedió frente a esa administración jurídica. Esa narración cronológica, ¿en qué capítulo de la resolución crees que vaya, Jera? ¿Podría ser en los considerandos? En los considerandos, ¿por qué crees eso? Bueno, es que está entre los considerandos y los resultandos. Porque bueno, es que como es una narración, Ajá. pero no entra dentro de los hechos, ¿no? No entra dentro de los hechos del recurso de revocación, sino Y, que es parte de la argumentación ajá, que está invocando la administración jurídica para hacer su razonamiento lógico jurídico, ¿no? Entonces, sí, ¿a dónde va? ¿En qué? los considerandos. En los considerandos. Isa, ¿quieres agregar algo o es otra cosa? Ah, bueno, sí podría agregar algo, pero también es otra cosa. A ver. Es que ayer me acuerdo que usted comentaba sobre esto que está mencionando, que sí, dentro de los considerandos iban como todos los antecedentes que presentar. También nos decía que se podían hacer como referencias, porque en la resolución que nos dejó, me acuerdo que venían como en tal artículo dice esto y ponían ahí el artículo de los considerandos, porque pues yo lo entiendo como que es todo lo que ellos están revisando, argumentando y todo para poder llegar a resolución. Ok. Y otro que quería, bueno, esa es una duda. Ayer nos quedamos viendo lo del escrito inicial, que nos dicen como las cosas que tienen que, o sea, los requisitos que tienen que tener este escrito. Y como el nombre, bueno, la persona, la denominación social, la dirección y todo eso. Pero hay una parte que no entiendo del todo, que menciona que en el artículo 122 del código, que son aparte de los que vienen en el 118, que le digo que son los del nombre y todo eso, dice que se va a poner la resolución o el acto impugnado. Eso sí lo entiendo. Pero la segunda dice, los agravios que le cause la resolución o el acto Ah, impugnado. ujú. O sea, yo entiendo que se tiene que poner como, bueno, si esta resolución se hace efectiva, a mí me afectaría de tal forma. Eso es lo que tiene con los agravios que le cause. Sí, eso es una buena intuición, pero justo a eso vamos a llegar hoy. Entonces vamos continuando. Entonces, retoma cuáles son los requisitos comunes o los apartados comunes en las resoluciones y en los escritos iniciales, que son 3. Es rubro, proem, Ajá, la fe ajá. pública. Bueno, más que la fe pública, porque esa la da el secretario de acuerdos en
resoluciones que emite el juzgador es el protesto, ¿no? Que es la firma y el protesto lo necesario, o sea, la promesa de que estoy conduciéndome con verdad, a través de mi firma, ¿no? Sea electrónica o sea hológrafa. Ese es el protesto. Y la identificación de mi nombre ahí junto a mi firma, ¿no? Ese protesto es un elemento común entre las resoluciones y los escritos iniciales. Y si es cierto, los escritos iniciales deben de cumplir los mismos requisitos que todos los otros escritos que implican trámites administrativos. O sea, todo lo que yo le puedo dirigir a la autoridad que está regulado por el 8 y el 18, todos esos mismos requisitos los debe de tener un escrito inicial de recurso de revocación. Para empezar, que sea por escrito, que esté motivado, porque yo no necesito fundar mi acción, ya que el principio general del derecho dice, dame los hechos y yo te doy el derecho, ¿no? Entonces yo solamente tengo que motivarlo, entonces que esté por escrito, que esté motivado y que cumpla con los otros requisitos, o sea, que sea en términos de las convenciones sociales respetuoso, que se pueda identificar la autoridad a la que está dirigida y que se trate de asuntos personales, o sea, que no se trate de una gestión de negocios, ¿no? Básicamente eso. Entonces, que sea por escrito, que esté motivado, ahorita te doy la palabra, que esté motivado, que sea respetuoso, respetuoso en el sentido de que sea ordenado y objetivo y que tenga un rubro para identificar dentro de qué asunto lo estoy promoviendo, que tenga un proemio para que quede claro de qué se trata lo que estoy promoviendo, aunque mi redacción no sea la mejor, y que quede claro que soy yo quien lo está suscribiendo a través del protesto, ¿no? O sea, convalidando con mi firma lo que está puesto ahí en ese documento, ¿no? Pero además de esos requisitos generales y además de estos elementos comunes a todos los escritos adentro de los procesos judiciales, como el rubro, el proemio y el protesto, así como las resoluciones tienen capítulos, así como tienen resultados considerandos y resolutivos, así los escritos iniciales también tienen capítulos, nada más que no se llaman así, aunque se parecen entre sí, no se llaman así. El primer capítulo de, primero déjenme darle la palabra a Jera. No sé si me desvío un poquito del tema, profesora, perdón por cortarle la palabra. Nosotros como contadores podemos hacer este escrito inicial. Solitos. Es más, de hecho, así ahorita si ustedes van siguiendo las instrucciones del SAT, podrían intuitivamente cumplir con los requisitos mínimos. Ya otra cosa que estén bien expresados los agravios y ganen, ¿no? Cuando son muy claras las violaciones, sí, seguramente obtienen un buen resultado, pero cuando no son tan claras, o por eso, como decimos nosotros los abogados, les dan palo, ¿no? Porque pues, no están bien redactados estos que nos acaba de preguntar Isa, creo, que son los agravios y que eso es lo que vamos a aprender aquí. Pero sí, justo por eso, al principio se acuerdan que mencionábamos algunas ventajas y desventajas y alguien me decía, pues que es más barato. Claro que es más barato porque no le tienen que pagar a un abogado, lo pueden hacer ustedes solitos, ¿no? Entonces, estos escritos iniciales tienen esos más o menos mismos 3 capítulos que las resoluciones, pero se llaman de distinta forma. Tienen un rubro y un proemio claro. El proemio es un poquito más largo en los escritos iniciales que en todos los otros escritos, pero ya lo vamos a analizar. Tienen un capítulo que describe una narración cronológica de los hechos y circunstancias que llevan a promover ese recurso o ese medio de defensa. Este capítulo, ¿cómo creen que se llama? ¿Alguien ha visto alguna demanda alguna vez en su vida? ¿No? ¿Nadie? Se llama hechos. Esta narración de las circunstancias, los hechos y las circunstancias que llevan a la necesidad de promover ese medio de defensa se llama hechos. Y este capítulo de hechos, como es una narración cronológica, ¿con cuál dirían ustedes que se puede empatar en las resoluciones? Con los resultandos.
con los resultados, porque también es una narración cronológica, pero es distinta, ¿no? Porque la narración cronológica de los hechos es la narración cronológica de las circunstancias que acontecieron antes de que se presente el recurso de revocación, ¿no? O sea, por ejemplo, si fuera un recurso de revocación en contra de una resolución de una revisión electrónica, pues entonces los hechos tienen la narración cronológica de lo que sucedió en esa revisión electrónica. Por ejemplo, me notificaron un oficio de preliquidación, yo desahogué los requerimientos, me hicieron un segundo requerimiento, y así esa narración cronológica de lo que sucedió antes de que se presente el escrito inicial, eso es lo que va en el capítulo de hechos. Luego, después del capítulo de hechos, hay un segundo capítulo donde se expresa precisamente por qué estoy, o sea, la motivación, por qué estoy en la necesidad de presentar ese medio de defensa. Y este capítulo nos lo acaba de mencionar Isa, ¿no? ¿Cuál es? ¿Sí fue Isa o quién? Sí, profesora. ¿Cuál es? Los agravios que le cause la resolución. El de agravios, ¿no? Entonces, aquí en este capítulo de agravios, yo voy también por numerales expresando uno a uno los motivos por los cuales yo considero que ese acto de autoridad me está causando un perjuicio y no solo me está causando un perjuicio, sino que además transgrede uno de los controles del principio de legalidad de cualquier norma, no solo del 16 constitucional, sino de todas las demás que yo conozco y que en una parte ese acto de autoridad está incumpliendo y me está causando daño, ¿no? Y luego, después de los agravios, hay un tercer capítulo que, ¿alguien se imagina para qué será? Si ya le dije lo que pasó, ya le dije por qué eso que pasó me está afectando. ¿Qué me falta decirle a la autoridad que va a resolver ese recurso de revocación o ese juicio de nulidad o ese amparo? ¿Qué me falta decirle? Mostrarle las pruebas que tenemos. Bueno, eso también es importante, aunque no es un capítulo en todos los escritos iniciales, porque luego hay procesos que tienen las pruebas aparte, ¿no? El momento probatorio es posterior, pero puede ser, en nuestro caso, puede ser que tengamos un capítulo de pruebas también, aunque ese te digo que no en todos los escritos iniciales va ahí, ¿no? Ese capítulo probatorio, sino que es un escrito posterior. Pero el capítulo que sí va en todos los escritos iniciales al que me refiero es ese en el que yo le digo a quien va a resolver qué es lo que quiero, en donde pido las cosas que yo espero obtener con la interposición de ese recurso o de ese medio de defensa, ¿no? Y ese capítulo lo llamamos de puntos petitorios. Entonces tenemos un rubro, un proemio, unos hechos, unos agravios. Luego puede ser que tengamos unas pruebas y luego seguro tendremos unos puntos petitorios y luego, ¿qué nos falta? ¿El protesto? Un protesto, ¿no? O sea, una firma, ¿no? Y esas son todas las partes de un escrito inicial. Ahora, esta parte de los agravios la vamos a analizar seguramente la próxima semana que estemos platicando de más específicamente cómo se elaboran los agravios y los documentos dentro de los procesos en general, ¿no? Pero así rápidamente déjenme decirles, los agravios son una especie de considerandos, una especie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten ver al juzgador por qué es que consideramos que esa actuación de la autoridad narrada en los hechos nos causa daño, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo tengo un hecho en el que dice
como en la resolución que nosotros analizamos, ¿no? Si yo tengo un hecho en el que dice, y se dictó una resolución en la visita, dentro de una visita domiciliaria que señala incumplimiento de obligaciones fiscales por un monto de 8 millones de pesos, si yo así tengo un hecho, entonces yo puedo poner en mis agravios lo manifestado en el hecho número 1, por ejemplo, si ese fuera el hecho número 1, lo manifestado en el hecho número 1 de el señalamiento de obligaciones fiscales incumplidas por un monto de 8 millones de pesos, me causa daño porque, y luego yo ya le explico, ¿no? Porque no es cierto que tenga esos ingresos de 8 millones de pesos, porque no es cierto que tenga obligaciones omitidas por esos 8 millones de pesos, porque no me requirieron ninguna información respecto de esos montos de esos 8 millones de pesos, porque no admitieron el desahogo de la información que yo ofrecí para esclarecer que no son créditos fiscales derivados de esas cantidades, o por la razón que haya sucedido, ¿no? Y luego una tercera parte del razonamiento en el que le explique al juzgador. Entonces, este señalamiento de obligaciones incumplidas me causa daño porque me privaron de un derecho antes y eso transgrede, o sea, eso viola una parte de la ley, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué parte de la ley violaría, por ejemplo? Así el mínimo que ustedes conocen. ¿Qué artículo constitucional conocen que está violando esa falta de ejercicio de, por ejemplo, derecho de audiencia de las personas? El 16 constitucional. Por ejemplo, ¿no? Pero yo no estoy obligada a citar el 16 constitucional porque yo no tengo que citar la fundamentación, pero si se lo digo a la autoridad que va a resolver, si se lo digo a la administración jurídica, va a ser, en mi escrito inicial, va a ser más fácil para ella, cuando emita sus consideraciones de derecho, ver que sí, efectivamente, la violación consiste en la transgresión de lo que dice el 16 constitucional en cuanto a el derecho de audiencia que yo tenía, ¿no? Entonces, por eso es que hay una diferencia entre yo voy a presentar mi recurso de revocación sin haber cursado defensoría fiscal y no sé redactar agravios, yo voy a hacer un recurso de revocación y sí sé redactar agravios, ¿no? Pero básicamente se trata de eso, ¿no? De conjuntar el hecho, el razonamiento lógico jurídico de lo que sucedió en el antecedente y el razonamiento lógico jurídico de por qué ese antecedente constituye una transgresión a la norma, ¿no? Constituye una violación a mis derechos. Tiene esos tres componentes, pero eso es lo que son los agravios, las expresiones de por qué me causa daño esos actos de los que me estoy quejando. ¿Sí? ¿Hasta aquí me cachan? ¿O sí o no? Sí. Sí, profesora. Ok, vale. Bueno, pues entonces, les digo, vamos a dejar un poquito pendiente ya el contenido de este escrito inicial para la próxima semana y vamos avanzando en el proceso que se va agotando para el recurso de revocación. Entonces, primero distingamos que hay distintos tipos de recurso de revocación. ¿Los encontraron por ahí? En su lectura del código, encontraron distintos tipos de recurso de revocación. ¿Investigaron del recurso de revocación? ¿Del proceso del recurso de revocación? ¿No? Ay, entonces, ¿qué hacemos? ¿No conocieron los distintos tipos de recursos de revocación? Bueno, vamos a hablar entonces un poco
No, pues es que tampoco van a saber respecto de la contestación al recurso de revocación. ¿De qué hablaremos? Que sí tengan unos referentes muy, muy conocidos. A ver, déjenme. Profesor, Mande. bueno, yo no como tal, no encontré que decía, estos son los tipos, pero solo encontré en qué casos se pueden presentar los recursos. No sé si va por ahí. Bueno, a ver. Es que van, o sea, bueno, los encontré que se dividen en dos, en actos y en resoluciones. Los actos, cuando exijan el pago de algún crédito fiscal. Uno. Luego, cuando se dicte el procedimiento administrativo de ejecución. Y se determine el valor de bienes embargados. Esos son los actos en los que yo encontré que se puede presentar el recurso. Y las Ujú. resoluciones, cuando se determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. La otra es la devolución de cantidades que procesan conforme a la ley. Y por último, dicten las autoridades aduaneras fiscales. Entonces, no sé si por cada, o sea, por cada situación sea un recurso de revocación diferente. Mm, Es el mismo recurso de revocación, pero ese mismo proceso se puede echar a andar por esas posibilidades que por eso ahondábamos en las partes de las resoluciones, ¿no? Porque al nosotros identificar estas partes de las resoluciones, podemos analizar con mucho detalle, con mucha calidad respecto de qué sí o de qué me conviene promover un recurso de revocación, porque yo puedo ver específicamente en las partes de esas resoluciones a dónde puede haber una transgresión a mis derechos, ¿no? Y entonces, claro, respecto de las resoluciones, yo veo muy claramente que puedo presentar un recurso de revocación, ¿no? O sea, que puedo hacer valer este medio de defensa para quitarle valor vinculante a estas resoluciones, para quitarle obligatoriedad a estas resoluciones. Sin embargo, el recurso de revocación también se puede plantear no solo en contra del final del proceso, sino en algunos casos también en contra del principio del proceso, ¿no? Y entonces, tal es el caso, por ejemplo, en el PAE, que ya no se puede recurso de revocación, sino que nada más puede ser de oposición al valor del avalúo respecto de la valoración de los bienes, pero sí se puede interponer recurso de revocación, no contra una resolución, porque ya sería la adjudicación o el remate, sino en contra de la orden orden de embargo y el requerimiento de pago, en contra de esos actos de autoridad que son el primer paso de ese proceso, que no son una resolución porque no tienen resultados considerados y resolutivos, pero que sí son actos de autoridad porque cumplen con los requisitos de que es en el ejercicio de atribuciones de la autoridad y que están fundados y motivados y que son por escrito, todo eso que necesitan ser notificados. Respecto de esos actos de autoridad, sí puedo interponer un recurso de revocación. Entonces, ¿cuál es la cosa sencilla que yo puedo tomar en cuenta para saber contra qué sí, contra qué no puedo promover un recurso de revocación? Uno, que sean actos de autoridad, ¿no? Porque obviamente las resoluciones también son actos de autoridad. Y dos, que cause daño, que cause un perjuicio por la aplicación incorrecta de la norma, ¿no? Por la aplicación incorrecta de su atribución o por la interpretación que ellos le dan a su atribución, que a nuestro juicio es equivocada, ¿no? Entonces debemos de tomar en cuenta esas dos cosas, porque por ejemplo, podrías promover un recurso de revocación en contra de una resolución en la que sí te otorgan la devolución que tú solicitaste. Pues no. Pues no, porque no te causa daño, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con ese recurso de revocación? ¿Cuál sería el sentido de la resolución de ese recurso de revocación? ¿Ganas, pierdes o para efectos? ¿Pierdes? Pierdes, pero pierdes porque hay argumentos que hayan analizado y confirman la validez del acto reclamado, o pierdes por una de las otras dos posibilidades que analizaron.
Porque se acuerdan que teníamos 6. Entre esas 6 está desechamiento, sobreseimiento. ¿Sí se acuerdan? ¿No? Bueno. Arturo. Sí, bueno, yo encontré, bueno, de lo que estábamos hablando, en qué casos procede. Y bueno, como usted dijo, existen dos, ¿no? La primera que son resoluciones definitivas y me da 4 puntos. El primero dice determinar contribuciones, accesorios o aprovechamientos. La segunda es negar devoluciones procedentes. La tercera dictan las autoridades aduaneras. Y la cuarta, cualquier resolución que cause agravio al particular. Y en el segundo punto serían los actos de autoridad que usted mencionaba. Y también hay 4 puntos, que es la exigencia del pago de créditos fiscales. La segunda es la dictaminación en el proceso administrativo de ejecución. La tercera es que afecten intereses jurídicos de terceros. Y la cuarta, determinar el valor de bienes embargados. Entonces ahí tenemos todas las posibilidades, así ya muy científicamente establecidas, todas las posibilidades respecto de las cuales sí se puede presentar un recurso de revocación. Pero a lo mejor yo no me las aprendo todas de aquí para siempre, a lo mejor me las aprendo nada más de aquí para el examen, ¿no? Pero no me las necesito aprender todas de ahí para siempre, porque pues ahí las voy a tener guardadas en mi archivo de Defensoría Fiscal, ¿no? Si las necesito consultar. Pero lo que sí necesito tener bien claro para siempre es que yo puedo presentar un recurso de revocación en contra de actos de autoridad, siempre y cuando esos actos de autoridad constituyan un perjuicio para quien va a interponer ese recurso de revocación, ¿no? Porque si sucediera esto que les digo, no, pues yo voy a interponer un recurso de revocación porque sí me concedieron mi devolución en los términos en los que yo le estaba solicitando, pues eso causaría que ese recurso de revocación se deseche por notoriamente improcedente porque te estás quejando de algo que no te perjudica, ¿no? Entonces nada más le estás quitando el tiempo a la auditoría, perdón, a la administración jurídica, ¿no? Entonces ese recurso pues se tendría que desechar, es decir, perdí, pero no porque hayan analizado los agravios que yo expresé, sino perdí porque ni siquiera van a analizar lo que yo le diga porque ya descubrieron nada más con los hechos, nada más con la exhibición del acto de autoridad del que me estoy quejando, que no me causa daño, ¿no? Entonces, pues lo van a desechar. Claro, si yo considero que sí me causa daño y quiero que alguien revise eso porque sí me causa daño, o sea, es decir, no me concedieron lo solicitado en mis términos, por ejemplo, que sí te dieran la devolución, pero que no te dieran una reparación del daño que tú consideras que se te causó, tienes el derecho a que se revise, ¿no? Y entonces, si en el recurso de revocación lo desecharon, ¿qué podrías hacer? No, ya se cansaron. Arturo. Bueno, también tengo dos opciones que sería el recurso administrativo ante la autoridad emisora y un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal. Pero el recurso administrativo sería el recurso de revocación que te desecharon. Entonces, ¿qué te quedaría? El juicio de nulidad. Ir al juicio de nulidad, ¿no? O sea, a la siguiente instancia. O dependiendo del caso, si hay ahí la transgresión a garantías individuales, incluso podrías ir al amparo. ¿A cuál amparo? ¿Directo o indirecto? Indirecto. Al indirecto, ¿no? Porque te saltaste ¿qué cosa? ¿Qué instancia te saltarías ahí? Si fueras de la resolución del recurso de revocación al amparo, ¿qué instancia te saltaste? ¿No? ¿Nadie? Lo que decíamos que eran cuasi judiciales. O sea, si tú tienes un recurso de revocación que ya te desecharon por notoriamente improcedente y tú dices, no, yo no quiero ir al juicio de nulidad, quiero ir directamente al amparo. Entonces voy a ir al amparo
aunque sea directamente, voy a ir, paradójicamente voy a ir al amparo indirecto, ¿no? Porque ahí me salté una instancia, voy del recurso de revocación al amparo. Entonces, ¿cuál es la instancia que me salté cuando voy del recurso de revocación al amparo? ¿Cuál es el proceso que me salté? El medio de defensa que decidí no interponer. El juicio de nulidad. El juicio de nulidad, esa es la instancia que me salté, ¿no? La del tribunal fiscal. O sea, en el recurso de revocación tengo la instancia administrativa con la administración jurídica. En el juicio de nulidad tengo la instancia cuasi jurisdiccional con el tribunal fiscal. Y en el amparo tengo la instancia judicial con el Poder Judicial Federal. Si voy al amparo indirecto, voy con un juez de distrito, y si voy al amparo directo, voy con un tribunal colegiado de circuito. Entonces, estos recursos de revocación, pues ya veíamos respecto de que sí se pueden interponer, que básicamente son actos de autoridad que yo considero que me causan perjuicio, ¿no? Que me causan daño. Pero este recurso de revocación pues tiene sus plazos, ¿no? Sobre todo uno que a nosotros nos importa un montón y que ya alguien mencionaba hace ratito, que tenemos que tomar en cuenta para ver si sí estamos en posibilidad de presentar este recurso de revocación, o por el transcurso del tiempo ya se va a considerar como si ese acto ya lo hubiéramos consentido, aunque no estemos de acuerdo con él, o aunque impliquen una ilegalidad, ¿no? O sea, si dejamos transcurrir el tiempo, pues convalidamos el valor de esa resolución, ¿no? ¿Y cuál es ese plazo? Los 30 días. Los 30 días. Pero ¿cómo contamos esos plazos? Porque dice 30 días, pero ahí está medio raro, ¿no? Es ¿Cómo? que dice que es notificación, pero no sé de qué notificación. ¿En contra de qué vamos a interponer el recurso de revocación? De la resolución, ¿no? Que Ajá. se nos presenta. De un acto de autoridad que nos causa daño, como por ejemplo una resolución adentro de una facultad de comprobación. Entonces, son 30 días a partir de cuándo, Isa. ¿No? A partir de la resolución, profesora. A partir de la resolución, pero hay algo raro ahí, hay una cosa específica ahí en el 121, en el 128, en el 127. Hay unas cosas ahí que tenemos que tomar en cuenta para contar bien esos 30 días de los que disponemos. ¿Que sean naturales? O Esos días que contamos son hábiles. Isa, ¿por ahí lo tenías? Esto nada más dice eso, lo que le digo, que son 30 días, 30 días siguientes a aquel en el que haya surtido efecto su notificación. Ok, entonces supongamos que hoy, 17 de marzo, llegó al buzón tributario de tu cliente un requerimiento de pago de un crédito fiscal del que tú no tenías ningún antecedente. Y entonces decides que vas a presentar un recurso de revocación en el mismo buzón tributario. Y entonces tú te planeas a elaborar ese recurso de revocación y planteárselo a tu cliente para que te diga si está de acuerdo o no con lo que tú escribiste ahí adentro de ese recurso de revocación, especialmente con lo que pongas en tu capítulo de agravios. Entonces, si cuentas que lo quieres presentar el día número 30, ¿cuál día será?
Vean ahí su calendario. Si te notifican hoy, ¿cuándo surte sus efectos esa notificación? ¿Mañana? Mañana, porque sí es día hábil, ¿no? Y luego tenemos que contar 30 días hábiles. ¿Cuáles días contamos? ¿Sería Sería, hasta el Lunes a martes, el viernes. segundo día? Ándale, de lunes a viernes, en los días que en la ley federal del trabajo o en el diario oficial no han sido cancelados, ¿no? O no han sido señalados como inhábiles. Entonces, ¿cuándo sería? ¿Serían 30 días a partir del martes, profesora? ¿O a 30. partir de mañana? ¿Cómo dice Isa? A partir de el día siguiente. sí, dice dentro de los 30 días siguientes a aquel que se haya surtido efecto su notificación. A aquel que haya surtido efecto la notificación. Cuando, Profesora, una pregunta. espérame, nada más deja claro este punto. ¿Cuándo surte efecto la notificación si te notifican hoy? ¿Cuándo surte, Jera? Ándale. Jera, Sí, profesora. ¿cuándo ¿Me la surte puede repetir, efecto? por favor? ¿Cuándo surte efecto si te notifican hoy? Magali, ¿El día de mañana? mañana. Entonces, ¿a partir de cuándo empiezan a correr los 30 días? ¿Cuándo es el día 1? Mañana. El martes, ¿no? El martes. ¿Por qué el lunes no? Porque está bien. Porque es inhábil y dice al día siguiente de que surte sus efectos. O sea, si mañana estará surtiendo sus efectos, el primer día será el siguiente día hábil. El lunes no puede ser porque está decretado como inhábil, ¿no? Ahora sí, Magali. Sí, profesora. Bueno, ya ahorita les estaba contando, pero percatándome, bueno, están los días que se cuentan como de Semana Santa. ¿Esos no se Ándale, tomarían en cuenta? tampoco. Ok. Es más, ahí, digamos que en el juicio de nulidad tendríamos una ventaja porque en el SAT tienen menos días inhábiles por el periodo de Semana Santa que en el Tribunal Fiscal, porque en el Tribunal Fiscal regularmente tienen toda la semana. Claro, no tenemos todavía la certeza porque no tenemos la publicación del Consejo de la Judicatura en el Tribunal Fiscal, pero seguramente porque así ha sido las ocasiones anteriores y los derechos laborales no pueden ser regresivos, tendremos una semana de días inhábiles. Entonces también tienes que tomar en cuenta esos días. Bueno, ahí le cuentan, ¿no? Y ya por último, pues vámonos con las pruebas, ¿no? Ya que no pudimos distinguir tipos de recurso de revocación, vámonos con las pruebas. En materia de derecho, hay cosas que prueban mejor que otras. Y entonces, respecto de este valor probatorio, pues me gustaría que ustedes pudieran indagar cuáles son las cosas que prueban mejor y cuáles son las cosas que en nuestra materia tributaria son más útiles para acreditar que lo que nosotros estamos diciendo es cierto, ¿no? Es la verdad. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos el próximo martes. Ok, profesora, gracias. Profesora. Sí, profesora. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.